conforme a tu corazón para poder guiar a nuestra familia, a nuestras iglesias, regimientos, equipos, donde tú nos pongas, Señor, que podamos ser de bendición a los demás. Padre, ayúdanos, ábrenos el entendimiento para comprender y entender tu palabra. Señor, gracias. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El carácter equilibrado de un líder está simbolizado por 4 caras: león, águila, buey y hombre. Como león, hay que deshacer las obras del diablo. Como águila, hay que vivir en comunión con Dios y entender cómo las aflicciones nos pueden llevar a lugares más altos. Como buey, tenemos que aprender a servir y dedicar nuestra vida al servicio de nuestro Dios y todo lo que Él nos mande respecto a nuestro prójimo. Y ahora vamos como hombre. Amados, la palabra que no se vive no da autoridad al que la enseña. Dios no está buscando maestros de Biblia, Él está buscando maestros de justicia. Hermano, cualquier persona puede dar un curso teológico, académico, cualquiera. Pero no todos pueden vivir la palabra que la Biblia contiene. Así que queremos ser maestros de justicia que vivan la palabra. Y Dios nos ha escogido para que esa palabra se mire en nosotros. Marcos capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Hermano, ¿qué es lo que hace que alguien sea impactado? Alguien que viva la palabra. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos nuestras manos tocante al verbo de vida. No nos podemos callar. Así que yo quiero decirte que has sido escogido por Dios para ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De palabra viva. La palabra debe de hacerse carne en ti. Y Dios quiere que como hombre estés en medio de los demás para que miren que por la gracia de Dios sí se puede caminar en obediencia. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que el líder debe ser el ejemplo, no en decir, sino en hacer y obedecer. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué debe de suceder en tu vida? Debe de haber un milagro. La carne debe experimentar la gloria de Dios. Necesitamos que la carne manifieste la gloria de Dios. ¿Y cómo pasa eso? La palabra debe volverse vida y carne en ti. Apocalipsis 10, del 9 al 11, por favor. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Si quieres que esta palabra se haga carne, debes aprender a disfrutarla como la miel, pero debes soportar su amargura. Porque para poder vivirla,
vas a necesitar soportar la aflicción que conlleva obedecerla. Ezequiel capítulo 3 del 1 al 4 me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Así que primero los manda a comer y luego a profetizar, a comer y luego a hablar la palabra. ¿Qué significa eso? Que la palabra debe de hacerse carne primero en mí. Hermano, tu mensaje no tiene valor si no eres mensajero del mensaje. Si el mensaje no se hace vida en ti, tus palabras son vanas. La autoridad está ¿en qué? En vivir lo que predica y predicar lo que vive. ¿Cómo hacemos para que la gloria de Dios se manifieste? Queremos la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 dice: y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, era con Dios. Pero el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia del Padre y de verdad. Así que ese verbo se hizo carne. Él era la palabra que se hizo vida. Ese es tu llamado. Ese es mi llamado. Que la palabra se haga vida. ¿Y cómo se hace? Gracias a Dios, la Escritura revela la Escritura. La Biblia explica la Biblia. Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí explica 4 procesos para que la palabra se haga carne. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y mira qué pasará: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Necesitas que Dios haga una obra en ti, que todo valle sea alzado, que Dios te levante del polvo y del estiércol y rellene tu vida, saque la inmundicia, el pecado, la maldad y ponga su gloria y gracia. Aleluya. Deja que Dios sane toda herida, hermano. Deja que Dios limpie todo pecado. Por favor, no solo te apartes de malas acciones, deja que haga una obra profunda, de tal manera que acciones, intenciones y pensamientos que no estén conforme a la voluntad de Dios sean destruidos en tu vida. Aleluya. Bájese todo monte y collado, que Dios quite toda área de orgullo y soberbia, toda altivez de ojos. No es esta la gran Babilonia. Si yo hubiera sido farmacéutico, a esa pastilla le hubiera puesto Nabucodonorín. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi grandeza. Nuestro Dios sabe humillar, ¿no? Animal lo volvió por 7 años. Hay gente, y nosotros somos así o no. ¿No creen que tenemos parte de eso? Hermano, si somos honestos, te voy a contar lo que el Señor me dijo un día. Mira a mis siervos, me dijo en la palabra, porque ellos revelaron un poco de mi gloria, me dijo. Pero también estudia a todos los impíos y malvados, porque tú los tienes en tu corazón a manera de pensamientos y actitudes, me dijo. Hermano, yo he aprendido a encontrar al Caín en mí, al Judas en mí, hermano, al Doeg y Domeo.
porque en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Así que debemos aprender a ser honestos, hermano. Dice que lo torcido debe enderezarse. No es cierto que hay áreas donde estamos repando. Los pandeados, los pandos. Hermano, aquí la piedra angular es Cristo. Él es la piedra en Sion. Toma las medidas. Un día yo me he comparado con otra gente, hermano. Si tú te comparas con otro, tú te puedes servir. Compárate con Cristo, hermano, no con otros. Si aquí el modelo es Cristo. Así que, hermano, dile que te muestre lo torcido que estás. Ay, yo decía, Dios mío, cuando el Señor empezó a darme esta palabra, yo empecé a ver pecado y pecado y pecado y pecado. Señor, pareciera que voy para atrás. Nunca he visto tanto pecado. El Señor me dijo que es como una piscina que está sucia. Mientras no se le saque el agua, no se le mira nada. Pero ella ha estado toda la vida. Me dijo el Señor, si eso, ¿lo has tenido toda la vida? Tú eres el que no lo miras. Líbrame, dijo David, de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué no? Le dice Elío a Job. Le pides a Dios, muéstrame lo que no veo. Hermano, tú debes ser un ministerio como el de Pablo, que abre los ojos. Porque tú dices, estoy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Se necesitan ministerios que ayuden a que el cuerpo de Cristo pueda abrir los ojos. Y finalmente, lo áspero se allane. Hermanos, necesitamos la dulzura, la benignidad. Es cierto, hay que ser león, pero también cordero. Se necesita el balance, hermano. Hay que desarrollar el fruto del Espíritu. Así que necesitamos que nuestro carácter, nuestra caminata, todo sea enderezado. Aleluya. ¿Verdad que necesitamos ser leones, águilas, buey, hombre? Que el Señor nos ayude. Pasemos ahora a otro tema. Quisiera hablar de 3 niveles de liderazgo a través de la vida de Moisés, Josué y David. Amados, les recomiendo lean el libro o los libros del Dr. Brian Bailey de liderazgo. No estoy siguiendo, hermanos, al pie de la letra del libro. El libro ustedes lo van a tener. Venir al cine lo que dice el libro no tiene para ustedes mayor beneficio. Pero si les enseño los principios que aparecen en el libro y comprenden las verdades que son sustentadas en el libro, les va a ser más fácil entenderlo. Y creo en el nombre de Jesús que con lo que hemos estado estudiando van a poder aprovechar mucho más su libro. Hermano, como padre de familia, como pastor, como capellán, como cualquier lugar donde tú estés de líder, debes de pedirle a Dios que te permita desarrollar tu liderazgo en 3 etapas. Debes aprender a ser un Moisés, debes de aprender a ser un Josué y debes aprender a ser un David. ¿Voy a repetirlo? Debes aprender a ser un Moisés, debes aprender a ser un Josué y debes aprender a ser un David. ¿Qué hizo Moisés? Liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo Josué? Llevó al pueblo a la conquista de la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo David? Llevó al pueblo a conquistar el monte de Sion. La visión era la misma, porque desde el principio Dios le habló a Moisés que Dios quería llevar a su pueblo a su santa morada. Eso pueden leerlo en Éxodo, en el cántico de Moisés. Así que la visión es la misma, pero primero comenzó Moisés, después Josué y después David. Si nosotros trasladamos estos 3 líderes en ministerios de hoy en día y experiencias, podríamos decir que Moisés
llevó al pueblo a celebrar 3 fiestas o 3 experiencias. Llevó al pueblo a experimentar la salvación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la aplicación a nuestros días. Repito, como Moisés, tú debes de llevar al pueblo al nuevo nacimiento o salvación, al bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Hermano, capítulo 12 de Éxodo, del 5 al 7, habla cómo se establece la Pascua. Y quiero mostrar solo un pequeño aspecto de la Pascua. ¿Saben ustedes que para poder ser protegido del ángel de la muerte había que matar el cordero? La gente debe de entender que son culpables de la muerte de Cristo. Deben de entender que son culpables de la muerte de Cristo y que Cristo tomó su lugar para que su sangre sea colocada en el dintel de su vida y el ángel de la muerte no pase. Así que, amados, nuestro primer desafío no es que la gente crea, sino que la gente salga del mundo. Esto es bien importante, hermano. Porque hoy en día las iglesias tienen un montón de creyentes que no han nacido de nuevo. Voy a repetirlo. Hoy en día hay mucho creyente que no ha nacido de nuevo, no está siguiendo a Cristo, hermano. Se nota que no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerda que para nacer de nuevo, dice la Biblia, que hay que nacer del aire del Espíritu? Juan capítulo 3, del 3 al 5. Hay gente que no está siguiendo a Cristo. El día que se celebró la Pascua, ese día se dejó el mundo. No sé si es cierto lo que estoy diciendo, pero ojo, ¿será que se tardaron 3 días para salir de Egipto? ¿Será que dijeron, no, esperemos una semana? ¿Así fue? No, tenían que comer la Pascua con el bordón en las manos, ya con el calzado puesto, porque solo comían la Pascua y salían del mundo. Es decir, salían de Egipto. Hermano, la persona que llega a Jesús debe dejar el mundo. ¿Y eso qué significa? 2 cosas. ¿Qué significa dejar Egipto? 2 cosas. La persona para seguir a Cristo debe dejar de amarse a sí mismo, y eso significa dejar todo pecado para amar a Cristo, ¿verdad? Porque va a tener que dejar casa, tierra, parentela, tiene que dejar Egipto, hermano, tiene que dejar lo que ama. Tú no vas a poder dejar Egipto si tú te quedas amando a Egipto. Y el hombre necesita no solo amar a Dios, sino también dejar de amar el placer. Esos son 2 pecados que van a aparecer muy fuertes en los tiempos del fin. Hombres amadores de sí mismos y hombres amadores de los deleites más que de Dios. Así dice Pablo en la carta a Timoteo. Entonces el hombre necesita dejar Egipto, dejar el mundo. Tú debes de desafiarlos, no solo a que crean en Cristo, sino que dejen Egipto, la cultura, la manera de pensar, la manera de vivir, que sigan a Cristo para caminar en santidad, en obediencia, en verdad. Aleluya. Así que hay gente que cree en Cristo pero no quiere seguir a Cristo, quiere seguir viviendo como el mundo. Luego tenemos el bautismo. Voy a mencionar algo que esto sí es bien importante. Hermano, tenemos el bautismo en agua y tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Tú sabes que el bautismo en agua, mi amado hermano, es símbolo de muerte, ¿verdad? La persona muere y por eso es que hay que sumergirla en agua, porque es un símbolo de sepultura. Pero aquí yo tengo una pregunta que hacerles. Porque mucha gente, cuando no entiende la importancia de la palabra, muchos dicen, no, si el bautismo en el Espíritu Santo no es tan importante, el bautismo en agua no es tan importante. Entonces, como no lo consideran importante, no lo predican, y como la gente no lo escucha, no recibe la fe para recibir esa bendición. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento los discípulos nacieron de nuevo?
No fue en Pentecostés. Muchos creen y piensan que fue en el día de Pentecostés. No fue en el día de Pentecostés. Tampoco fue cuando creyeron en Jesús. No. Hermano, tú necesitas entender esto para que mires la diferencia entre el nuevo nacimiento y bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo nacieron los discípulos de nuevo? Leámoslo. Los discípulos nacieron de nuevo después de la resurrección de Jesucristo, cuando estaban sentados, cerradas las puertas y Jesús se apareció. Este detalle es muy importante porque voy a mostrarte por la palabra de Dios que cuando Jesús hablaba de enviar el Espíritu Santo, no hablaba de nuevo nacimiento, hablaba de bautismo en el Espíritu Santo. Y muchos no se dan cuenta que cuando Jesús hablaba de la promesa del Padre, no está hablando de la experiencia del nuevo nacimiento, sino de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Muchos no han entendido esa diferencia. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo llega a morar. Uno nace de nuevo cuando recibe el Espíritu Santo. Pero eso no es bautismo del Espíritu Santo. Voy a repetirlo para que pueda entrar a tu espíritu. El nuevo nacimiento es tener el Espíritu Santo en mí. El bautismo en el Espíritu Santo es sobre mí. ¿Cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo en ellos? ¿Pentecostés? No. Correcto. Juan capítulo 20, versos 20 y 22. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ojo, ojo. Y habiéndoles dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Lo miran claro? Sí. Lindo, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho. Recibid el Espíritu Santo y les sopla. Yo les pregunto, ¿esa era la promesa del Padre? No, hermano, no. Para enviar la promesa del Padre, Él se tenía que ir. ¿Qué detalle más interesante? Para enviar la promesa del Padre, Él se tenía que ir. Por eso hay gente, hermano, que no habla en lenguas. No le han enseñado correctamente. La iglesia debería estar llena del Espíritu Santo y hablar en lengua desde niño para tener el poder para poder hacer lo que Dios nos ha mandado. Se llaman pentecostales y tú preguntas quién habla en lengua y no hablan en lengua. Y se le ponen pentecostales y tú preguntas quién habla en lengua. Y los que hablan en lengua son rampa y de rampa no pasan. No tienen una lengua fluida. Ni investiga, hermano. Yo le pregunto, ok, habla en lengua, hermano. Y quiero que me hablen. Dice, ay, pastor, hermano, tienes que ser entrenado. Aleluya. Hermano, cuando tú hablas en lenguas, no solo son unas palabras que se repiten, es un idioma angelical, aunque puede ser también humano. Y kanama y adabosque, atabasque para basbaikish. Y de aquí acá de Terelenambaya, que le brecó y esto. Es un asunto de rabacar y de rabacar no paso. Se necesita entendimiento, sabiduría. La iglesia necesita ser llena. Tú debes enseñar correctamente la palabra de Dios. Pero como muchos dicen, no, sí, no importa si el bautismo, si hablamos o no hablamos. No, hay que enseñar correctamente la palabra de Dios.
Y que la gente, tú tienes que llevarlo de nuevo nacimiento. Esto es Moisés, hermano, esto es Moisés. Esto es lo que los niños deben de recibir. Miren, si no tenemos trabajo, porque en la iglesia ni nacidos de nuevo hay algunos. Así que hay que llevarlos al nuevo nacimiento, a una rendición a Cristo, que se rindan, ¿verdad? Hay que llevarlos al bautismo en agua, ya voy a hablar de eso, y al bautismo en el Espíritu Santo. Pero estoy hablando de esto para provocarlos, para que estudien, para que miren lo que la Biblia dice. Y cuando te des cuenta, Dios mío, la promesa del Padre no la tengo y es para mí. Estaba en Brasil y empecé a hablar del Espíritu Santo. Y en ese lugar me decían, no, es que hablar en lengua solo es para los espirituales. No, les digo yo, Dios también no se lo da a los carnales. Y se me quedan bien. No, le digo, el Espíritu Santo es para todos. Digo, vengan, hermanos, ¿quiénes quieren recibir, hermanos? Y Dios bautiza en el Espíritu a un montón de carnales. Ustedes dicen, ay, pastor, ¿qué está diciendo? Hermano, el Espíritu Santo no es para perfectos, es para perfeccionar. Y ya lo vamos a leer. Pero solo quiero mostrarte un par de versos para que mires para quién es la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, por favor. Desde el versículo 38, cuando ellos fueron compungidos, hermanos, caemos. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice, porque para vosotros es la promesa. No está hablando del nuevo nacimiento. Ya vamos a verlo. El bautismo. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Ok. ¿Y para los que están qué? ¿Qué dice? Para los que están. Así que si alguien que está lejos, ¿qué necesita? El bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Para cuantos están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Hermanos, necesitamos una doctrina correcta del bautismo en el Espíritu Santo. Pero regresémonos un poquito al bautismo en agua. ¿Por qué es tan importante el bautismo en agua, hermano? Cuando alguien cree en Jesucristo, ok, yo te recomendaría personalmente, si alguien no ha decidido seguir a Cristo, hermano, yo te recomendaría que bautices a gente que realmente se nota que ha nacido de nuevo, hermano. Porque el bautismo es un tipo de haber muerto al pecado para vivir para Cristo. Amén. No es este asunto, hermano, quiero bautizar, venga, hermano. No es así, hermano. No. Yo te recomendaría, el bautismo es el símbolo de sepultura. Y quieres saber algo, es tan importante porque el bautismo tiene el poder para sepultar a Faraón y a sus carros. Ojo esto. Éxodo 14 del 16 al 18. Le dice Dios a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano. Y dice, los hijos de Israel van a pasar en medio del mar el seco. Y yo endureceré el corazón de Faraón con su ejército. Ojo, yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Saben por qué es tan poderoso el bautismo en agua? Porque sepulta a nuestros enemigos que nos vienen persiguiendo. Una persona que ha decidido seguir a Cristo y se ha entregado, debe bautizarse lo más pronto posible, para que así tú le ayudes a vencer a todos esos enemigos que los vienen persiguiendo, que se ahoguen en las aguas del bautismo. Qué importante, ¿verdad? Así que, hermano, es importantísimo que pasen el bautismo en agua. Es muy importante. Ahora bien, hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. Amado, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Solamente un anuncio, pastor. El gobierno ha ordenado que a los pastores evangélicos militares que se encuentran en el aula
antes de retirarse, ya casi va a terminar esto, pase por la oficina, por favor. Le queremos entregar algo a todos los pastores evangélicos. Gracias, amado, gracias. Amén, amén. Hermano, hay muchas verdades, hay muchas verdades que están escondidas en las cosas naturales para que se puedan entender. En la medida que tú estudias las historias del Antiguo Testamento es muy importante porque son tipologías, son sombras, son tipos. Y uno puede entender experiencias espirituales a la luz de las cosas naturales. Entonces quiero que te fijes qué fue lo que pasó cuando Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí. Según el capítulo 19, verso 1, ellos llegaron, hermano, al desierto de Sinaí. Y en el versículo 18 al 20, Dios descendió en fuego. Hermanos, cuando ellos llegaron ahí, celebraron Pentecostés. Fíjense. Y Dios descendió en fuego. Y es curioso que el bautismo con el Espíritu Santo, Dios descendió como lenguas de fuego. Así dice Hechos capítulo 2. Y si tú te fijas, hermano, dice la palabra de Dios que el monte Sinaí humeaba porque Jehová descendió en fuego. Y dice que subía como un horno y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía en voz. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo hace que aprendas a oír a Dios. Por eso hay gente que no logra discernir, porque solo han aprendido a hablar en su idioma. Hermano, escucha esto: cuando tú hablas en español, hablas con el alma, con tu entendimiento. Pero cuando hablas en lenguas, habla el Espíritu. Y mi entendimiento, dice Pablo, es sin fruto. ¿Por qué? Porque ese es otro idioma. Es un idioma angelical, hablas con Dios. Entonces, la gente necesita, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo para que pueda desarrollar comunión. Por eso, ora por ellos y examina su lengua. Hermano, háblame y que te diga: ay, hermano, me da pena, como una oportunidad. Voy a orar por alguien. Hermano, Dios me ha mandado a que ore por ti, para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Vaya, me dijo. Pero espérenme. Y le hace así. No me lo creo. Vaya, ya ora. Y yo, hermano, está bien, hermano. Oré y recibe el bautismo del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Después le digo: hermano, habla en lenguas. Espérenme. Poco luego, ay, hermano, así no es. Si tú para hablar en lengua vas a tener que estar en una posición de meditación, no vas a poder hablar en lenguas todo el tiempo. Pablo dice: yo hablo lengua más que todos vosotros. ¿Se imaginan cuánto hablaba Pablo en lenguas? Hermano, los lenguas es para hablar y a levantarse. Andas caminando, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. ¿Por qué? Porque esto hace oír la voz de Dios. La gente cuando se siente emocionada en la adoración, acá está. Eso fue para la lengua. Hay gente que no usa la lengua, hermano. Un día fueron bautizados y ya no volvieron a hablar. Eso es como comprar una bicicleta y nunca andar en ella. Si tienes carro, úsalo, hermano. ¿Qué hacen las lenguas? Judas capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si algo hace crecer la fe es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en lenguas, tú le hablas a Dios y Él te habla a ti, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y orar por el Espíritu Santo es orar en lenguas, porque el Espíritu usa tu espíritu para orar a Dios. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es importante. Ahora voy a repetirlo: las promesas de enviar el Espíritu no era para nacer de nuevo. Las promesas para el Espíritu Santo eran para el bautismo en el Espíritu Santo. Ojo, Juan capítulo 16, versos 7 y 8. ¿Verdad que ya vimos, hermanos, que después de la resurrección Jesús les dijo: recibid el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ok, ¿verdad?
7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hermano, esta promesa Jesús se tenía que ir al cielo. Y Él les dijo recibir el Espíritu Santo cuando todavía estaba en la tierra. ¿Sí se entiende? Y dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, comprende, la promesa del Espíritu Santo es para recibir poder, no nuevo nacimiento. Lucas, capítulo 24, verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Hermano, ahora voy a mostrarte lo que Jesús les habla a los apóstoles antes de irse al cielo. Y ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, si lo recibieron cuando estaban sentados. ¿Se acuerdan que lo leímos? Sí. Les dijo, recibid el Espíritu Santo, y les sopló. Pero ahora Jesús les va a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, que es recibir poder. Por eso es que, hermano, hay poca gente que es transformada. Porque no le miran, no es importante el bautismo del Espíritu para ser salvo. Es que no estamos hablando de salvación, hermano. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de dejar el pecado. Estamos hablando de oír a Dios. Verso 4, 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, hermano, a veces uno quiere saber tantas cosas, ¿verdad? Señor, y los carreros de Apocalipsis. Y lo que Dios quiere es que recibas poder. Y lo que aquel quiere es saber. Y lo que él quiere es que recibas poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Así que, amados, todas las promesas, Él los guiará hacia toda la verdad por tiempo. Solo anoten las citas. Juan 16, 13 al 14, Juan 14, 26. Hermano, las promesas de que Él te va a guiar, te va a enseñar todas las cosas. Él hablará de lo mío, te guiará toda la verdad. Todo eso está relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso hay tan poca revelación hoy en día en la iglesia. Porque no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay unos que creen que no es persona. Y no creen que eso ya pasó. Hermanos, ¿y cómo van a vencer el pecado? ¿Cómo? Hermano, es el poder para ser perfeccionado, para crecer en la fe. Hermano, qué maravilloso va a ser cuando viajo, hermano. Me gusta entrenar a los equipos, llegar a tomar con los siervos y preguntarnos, hermano, ¿y quién habla lenguas? ¿Quién no? ¿Quién profetiza? ¿Quién no? Necesitamos un ejército poderoso. Eso es como mandar a un soldado sin fusil. Hermano, ¿tú quisieras hacer la guerra sin fusil? No, hermano, yo tampoco. Hermano, tienes que ir armado. Usa el poder del Espíritu Santo. Y créeme, hablar solo rapa, y no pasa de rapa. No es tener una buena pistola, hermano. Déjate enseñar, déjate instruir.
que fluya el poder de Dios en ti. Por eso habla en lenguas, habla en lenguas. Hermano, cuando el Señor empezó a hacer estas cosas en mí, yo no sabía, a mí no me enseñaron, hermano, que hubiera dado que me enseñaran así. Si yo me bautizo en el Espíritu Santo, algún día les cuento mi experiencia. Y empecé a orar y a hablar en lenguas. Ahora de repente estoy, hermano, en ese tiempo era Vides. Y estoy ahí y se me acerca la señorita. Y me dice, ¿verdad que usted es un pastor de Ciudad Arce? Le digo, no, te equivocas, hija. Y me le quedo viendo y le digo, así dice el Señor, tú oraste esto y esto y esto y esto, y el Señor te dice esto y esto y esto. Y la mujer, ¡ah! Y yo casi gritaba también. Hermano, empecé a darme cuenta de lo que la gente pensaba. Dios me hablaba, los dones empezaron a salir. Yo sabía lo que la gente decía en su corazón y empezaba a venir la palabra y la profecía. Me dice una hermana, pastor, ¿podía hablar con mi mamá? Hablarle de Cristo con mucho gusto, hija. Voy a su casa y cuando estoy enfrente de ella, dice el Espíritu Santo, está enferma. Y le digo, ¿tú estás enferma? Sí, me dijo, mañana me van a operar. Y yo llegué, hermano, a predicarle a Cristo. Y me dice el Señor, ora porque la voy a sanar. Hermano, y la sana y el poder de Dios cae. La mujer está llorando. Ya no hay ni qué hacer. Y yo estoy ahí, Señor, no deja de llorar. ¿Qué hago? Ya no le puedo predicar. Y me dice el Señor en el llamado. Digo, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Sí, y se entrega a Cristo. Pero eso no lo puede hacer el hombre, hermano. Eso no está en mí. Eso es el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. Pero hermano, necesitas estar conectado a la fuente. Carga tus baterías, hermano. Ora en lenguas, ora en lenguas. Yo lo recibí, ¿ok? Pues estás orando. Y cuando tú oras y oras y oras, el Espíritu Santo viene y te da revelación. Claro, ninguna revelación, hermano, por favor, ¿verdad? Que sea de Dios, esté en contra de la Biblia, ¿verdad? Todo es bíblico. Amén. Así que, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, ora, hermano. Y si solo hablas un poco, que se te desarrolle. Porque si tú no hablas, hermano, entonces los tuyos. ¿Saben en mi tierra cómo se le llaman a los que no hablan? Mudos. ¿Ya ven, hermano? Y yo creo que el ser mudo es una enfermedad que tiene el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente hay que no habla en lengua? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Estas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Bueno, amados, para terminar, Moisés, Éxodo 36, 25 al 27. Necesitas orar por el Espíritu Santo para que la gente pueda dejar todo pecado y toda inmundicia y que aprenda a obedecer. Y esto es promesa al recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Claro, hay que orar, ¿verdad? Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¡Ojo! Pondré espíritu nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Mira la diferencia del nuevo nacimiento con bautismo de Espíritu Santo. Mira. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso sucede cuando llega el Espíritu Santo al creyente y se vuelve templo del Espíritu Santo. Hermano, no le digas a los que no hablan en lenguas que no tienen el Espíritu Santo, pues sí lo tienen, hermanos. Lo que pasa es que lo tienen en ellos. ¿Les hace falta? Sobre. Aleluya. No le digas, tú no tienes el Espíritu. ¿Cómo no, hombre? Lo tienen, pero adentro. Ahora hay que recibirlo sobre. Hechos 1:8. ¿Sí se entiende? Entonces mira cómo dice el profeta Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. ¡Ojo! Y aquí viene la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermano, ese es igual que todo lo demás. Es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que el bautismo en el Espíritu Santo no solo es poder para testificar, te va a ayudar a crecer en la fe para obedecer.
Si hablas en lengua, hermano. Hay una experiencia así rapidito. Me dice el Señor, ve a predicar el Evangelio a ciertos parientes míos. Y yo no quería. Pero al final fui. Y ese día recibieron a Cristo. Yo me sentí avergonzado. A la siguiente semana me dice el Señor, ahora ve para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y me voy. Y cuando llego, voy a orar por ellos. Ambas del catolicismo. Y, hermano, para hacerlo largo o corto, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. A los días se les enferma un perrito que tenían y dicen, vamos a orar a Dios porque el pastor dice que uno habla con Dios. Se ponen a orar en lengua, hermano, y que Dios sana al perro. Y eso hizo que dijeran, no hay poder en estas otras cosas. Aquí está el poder de Dios. Yo recién convertido, hermano. Mire, hermano, de veras, te voy a decir lo que me pasó. Cuando yo me acerco a orar, y el pariente mío, le siento el olor, hermanos, así tarde. Y yo todavía me volteo y le dije a Dios, yo no le dije, vuelve a secar, yo le dije otra palabra, ¿verdad? Señor, le dije yo, ¿verdad? Porque sentí el olor y me dice, no es por gracia, me dijo. Y la bautizó en el Espíritu Santo. Hermanos, es para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios? Hermano, no bautizó en el Espíritu Santo a Cornelio. Ya todos estaban ahí. Yo creo que va a ser diferente cuando nuestras iglesias, hermanos, tengan soldados que hablen en lenguas y hablen en lenguas y el Espíritu Santo los use. Bueno, vámonos rápido a Josué. Ya vimos que Moisés lleva al nuevo nacimiento, al bautismo en agua y al bautismo en el Espíritu Santo. Ese es trabajo de Moisés. Ahora bien, ¿qué hace Josué? Hermano, Josué hizo algo. Capítulo 3 de Josué, versos del 15 al 16. Su trabajo, el trabajo de Josué era llevarlos a la tierra prometida, pero algo sucedió antes de poder conquistar. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, porque había que cruzarlo, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos. ¿De dónde? De la ciudad. ¿Cuál? De Adán. Miren estos detalles, hermanos, no es solo por ponerlos. Todo esto tiene una simbología, porque el cruce del Jordán representa la experiencia de crucifixión, donde Dios derrota la naturaleza adámica. Hay mucha gente que no puede dejar de ser carnal porque no ha experimentado la cruz de Cristo. Solo ha creído en Cristo, no ha tenido la experiencia de morir con Él. Por eso, hermano, estos detalles están en la Biblia. Y dice la palabra, ¿verdad?, que las aguas se detuvieron lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y el Jordán fue dividido. Hermano, el cruce del Jordán es el tipo de la experiencia de crucifixión. Anoten Romanos 6:6. Sabiendo por experiencia esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué mucha iglesia no puede dejar el pecado? Porque no tiene pastores que son Josué. Ahí los tienen solo con la bendición de Dios. No pasan del bautismo en agua. No pasan de salvación. Incluso se quedan en el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que seguir. Hay que ser un Josué. Hay que llevar a la gente a cruzar el Jordán. Hermano,
uno no deja de ser carnal hasta que pasa por la experiencia de la cruz. ¿Han oído que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios y que tampoco puede? ¿Sí? Sí, pero aquel que pasa la experiencia de la cruz, la carne se vuelve sierva de Dios. ¿Quieren leerlo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escucha, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz, hermano, arresta la naturaleza adámica y la pone en sujeción. Para el crucificado es difícil pecar y es fácil obedecer. Para el carnal le cuesta ir a la iglesia. Alabar es difícil. Le dicen que Dios me cae y se muere. Hermano, cuando tú pasas la cruz, vences el pecado. Ese es el problema de tener un montón de vivos en la iglesia. Bien vivos están todos. Pues tu meta es que se mueran en la cruz, hermano, de Cristo. No vaya a hacer otra cosa, ¿verdad? No se vaya a malentender hoy en día. Deben de morir crucificados con Cristo. Hermano, el secreto de la victoria del pecado no está en creer en Jesús. Si tú crees en Jesús y naces de nuevo, se perdonan tus pecados, pero ahí no está la victoria. La victoria es que te permitan no ser crucificado con Cristo. Tienes que calificar, tienes que decirle al Padre: Padre, crucifícame, convéncelo. Hermano, tú no te puedes crucificar a ti mismo. Si yo me volteo los pies, ya me crucifiqué los pies, ¿verdad? Va. Y ahora la mano. ¿Y la otra? No puedo. Debes de calificar para que el Padre te crucifique. Claro, debes de tomar la cruz. Por eso, si no estás dispuesto a padecer, a sufrir, a vencer, hermano, aflicciones, dolores, que te van a crucificar, hermano. Te deja el bus y vas a bafetar por eso. ¿Y qué vas a hacer cuando te metan los clavos? ¿Y la corona? ¿Y solamente la cruz? ¿Tú vas a la cruz coronada? De espinas. Hermano, hay que tener entendimiento. Por eso hay que estudiar la gracia. Porque la gracia es el poder para poder obedecer la palabra de Dios. Por la gracia de Dios se cumple la justicia de la ley, dice Romanos capítulo 8. La gracia es el poder para soportar. La gracia es el poder para bendecir a otros a través de la transformación que Dios hace en mi vida, soportando aflicciones, obedeciendo palabra, y entonces doy de la gracia recibida. Hermano, la gente no ha entendido esto. La gente cita Romanos 7. Y vamos a verlo. Te voy a mostrar a Pablo antes de la cruz. Vas a leer Romanos 7, y Romanos 7 es un cristiano carnal antes de pasar por la experiencia de la cruz. Romanos 7, por favor, del 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando Pablo, hermanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O te pasa todavía? ¡Ay, yo quiero hacerlo, pero no puedo! No te preocupes, así son los carnales. Pero yo te desafío, sigue adelante. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su mente carnal, ¿verdad? No es esta carne, es la mente carnal. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. ¿Se dan cuenta cómo hay una lucha? Yo quiero, pero no puedo. Si yo quiero, pero no lo logro. Hermanos, es normal para un cristiano niño en Cristo. Voy a repetirlo. ¿Eso es normal para quién? Para un cristiano niño. Entonces dice Pablo, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Miren qué lucha, ¿verdad? Ay, si yo no sé qué pasa, si yo quiero amar a Dios, yo quiero obedecerle, pero hay cosas dentro de mí que no me dejan. ¿Y por qué me pasa esto? Qué lindo que está escrito, hermano. Hermano, hay que enseñar esto a la iglesia, hermano. Hay que enseñarle para que entienda. Ahora mira la diferencia. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora Pablo va a explicar lo que hace Jesucristo en ti para vencer el pecado. ¡Aleluya! Ya leíste a Pablo antes de la crucifixión. Ahora lee a un Pablo después de la cruz. Romanos 8. Hay gente que dice, hermano, no se preocupe. Usted puede hacer lo que quiera, ya Cristo pagó. No hay ninguna condenación. Hermano, lee todo el verso, hermano. Solo una parte agarra del verso. Lee toda la Biblia. Mira lo que dice Romano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso se necesita la cruz, porque si alguien no es crucificado con Cristo, no va a poder andar en el Espíritu. Solo se queda en deseos. Quiero fumar, pero no puedo. Quiero ir al culto, pero me duermo. Hay que orar para que crezca. Aleluya. Dale de comer, que coman buena palabra. Enséñales a tener comunión para que crezcan en la fe. Ojo, verso 2. Miren qué es lo que pasa cuando alguien experimenta la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la persona, hermano, es crucificado con Cristo, recibe el poder del Espíritu para vencer el pecado, hermano. Dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que la gente la cumpliera. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ojo, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo la condenó? Crucificándola. ¿Cómo es que el pecado pierde poder? Cuando crucificas la carne. Hermano, ¿vale la pena soportar la humillación? ¿Ah? Tú dices, pero pastor, usted ha hablado de muerte y de muerte. Sí, hermano, pero después de muerte viene la resurrección, hermano. Después de la muerte viene la gloria. Ya el pecado no te ata, hermano. No estás ahí, ay, las mujeres, la tentación. Hermano carnal. Solo estoy citando Romanos 7. No sé quién escribió eso, fue Pablo.
es que la tentación, hermano, Primera de Corintios 10:13, no os ha tomado tentación humana, sino que ¿qué? Mira, fiel Dios, que ¿qué? Que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. Antes juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? Para que puedas aguantar y soportar. Claro que se puede vencer el pecado, pero es en la cruz, hermano. Deja que te crucifique. Por eso es tan importante que enseñes a morir, para que la gente pueda resucitar, hermano. Y vas a tener una iglesia, hermano, que cuando lo ofenden perdona. No hermanos amargados que ya no quieren llegar, que andan hablando mal de otro. Gente carnal, porque son niños en Cristo. Pero la gente crucificada, hermanos, perdona. La gente crucificada anda en el Espíritu, vive para Dios. No solo diezma y ofrenda, entrega toda su vida al ministerio, todo lo que tiene. A mí me consta porque conozco a muchos así. Así que mi amado, la cruz, no es que nos guste el dolor, no es que nos guste ser masoquistas, no, hermano, es que entendemos los planes de Dios. Solo eso es. Porque después de la cruz viene la resurrección, hermano. ¿Y sabes qué hace el poder de resurrección? A una vara muerta que ya no sirve para nada, que ha sido cortada, Dios la hace florecer y que salgan almendras. ¡Aleluya! El poder de la resurrección da vida de la muerte. Hermano, pídele a Dios, Señor, yo necesito ser crucificado por ti. Claro, eso no pasa a menos que ames profundamente a Jesús. Hermano, nadie se va a entregar si no conoce a Dios. Pero cuando tú conoces el carácter de Dios, conoces la excelencia del conocimiento, Él te cautivó. Hace años tuve una visión. Yo estaba en mi cuarto y el Señor me mostró y abrió los ojos y pude ver cómo desde pequeño Dios me llevaba de bendición en bendición, en bendición en bendición. Pero llegó el momento que la última bendición me había acercado más a Él, y cuando yo me levanté vi al Señor y su majestad adelante de mí, y de mi boca empezaron a salir estas palabras: Jesús, no tienes que enamorarme más, te seguiré, te amaré. Y en ese día Dios extirpó el amor por el mundo. No me interesa el pecado, no me interesa el mundo, pero no fue posible sino hasta que Él se reveló a mi vida. No te estoy hablando algo que me contaron, hermano. No te estoy hablando algo que me enseñaron en un lugar. Te estoy hablando que he vivido esta palabra. Eso hace la diferencia. Llego a otro país y alguien se me acerca y me dice: ¿sabes qué, pastor? Todo lo que ha dicho yo lo sé, me dijo. El hombre estaba llorando. Yo sé eso de la cruz, me dijo. Yo sé lo que has predicado. Pero hay una diferencia entre tú y yo, me dijo. Yo solo lo sé, tú lo vives. Eso es lo que te quiero decir. Hermano, si tú te crucificas, bueno, dejas que el Señor te crucifique, vas a poder ayudar a muchos, hermano. Vas a llevar a otros a donde tú hayas llegado, hermano. Estás puesto para ser líder, no solo para predicar, hermano. Deja que la palabra de Dios te transforme, te cambie. Y entonces vas a poder decir Filipenses 4:9. Esto es el Evangelio, hermano. ¿Qué dice Pablo? Él dice: lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito su santo nombre. Hermano, ahí terminas tú de leer a Pablo. Pablo llegó a tal nivel de amor, hermano. Pablo llegó a tal nivel de amor que él ofreció su vida, hermano. Él estaba crucificado con Cristo. Él entregó su vida completamente al Señor. Quiero que leas Romanos capítulo 8, del 35 al 39, y mira lo que él llega a experimentar. No lo mencioné, pero en el versículo 5 del capítulo 8 dice que los que son del Espíritu piensan las cosas que son del Espíritu. Ahí tú puedes ver a los cristianos que están crucificados. Los no crucificados miran más televisión que la Biblia. Solo andan pensando en cosas de esta tierra, hermano. Hablan más de fútbol, hablan más de chistes, hablan de otras cosas, no de Dios, hermano. El crucificado, Romanos 8:5, piensa en las cosas del Espíritu. Pero eso no es algo, hermano, que yo me tenga que obligar. No, no, hermano, no. Eso es una experiencia que Dios te lleva. ¿Me doy a entender? Amén. Ahora, verso 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Hermano, todo esto ¿detuvo a Pablo? No, ¿qué? Ese hombre estaba muerto, hermano. Y miren, muchas veces de la pedreada que le dieron, creyeron que estaba muerto en la carne. ¿Y saben por qué lo dejaron de apedrear? Pensaban que estaba muerto, hermano. Y de ratito ya estaba acá predicando. Qué hombre, hermano. Como está escrito, 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ¿qué? ¿Había Pablo ya rendido su vida? Claro, hermano. Y él dice, miren, yo somos más que vencedores. Hay gente que dice, soy más que vencedor en Cristo, aleluya. Ay, hermano. La gente donde yo vengo, hermano, hay que confesar la palabra. Confiesa la palabra. ¿Quieres ser más que vencedor? Confiesa. Déjame decirte que si confiesas, si no vives, eres un mentiroso. Es que el pueblo de labios me honra, más su corazón lejos está de mí. No estoy en contra de la confesión de fe, hermano. No, de ninguna manera. Hay que confesar la palabra de Dios, pero no es por decir que soy. No, hermano, no es así. El más que vencedor, hermano, es el crucificado. Ese es el más que vencedor. Y entonces dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un crucificado, ¿no? Ya que no le da la mano al pastor, ya no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que necesitamos madurar? Terminemos con David, hermanos. Ay, perdón. Anoten, ya no lo dije, pero lo voy a mencionar. Josué no solo lleva a la gente a la crucifixión, también a la circuncisión. Anoten. Josué 5, del 1 al 3. Hermanos, se necesita pastores que tengan cuchillos afilados para que le quiten la carne a la iglesia. Yo estoy esperando que esto te afile tu espada, hermano. En el nombre de Jesús. Deuteronomio 36. Hermanos, somos llamados a circuncidar al pueblo. Dice la Biblia, esto lo hace Josué también. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión que corta la carne hace que el pueblo ame a Dios. ¿Por qué crees que el pueblo no ama a Dios con todo el corazón? Incircunciso de corazón, hermano. Usan sus sentidos para alimentar la carne en lugar de alimentar el espíritu. Bueno, vámonos con David y terminemos con David. Hermano, David representa a aquel que lleva a cumplimiento la visión de Dios.
Y conmigo con la guitarra, por favor. David hizo algo, hermano. David conquista el santo monte de Sión y cumple el propósito de Dios. ¿Por qué David cumple el propósito de Dios? Porque todo el plan de la palabra de Dios es alcanzar el santo monte de Sión. El propósito para todo cristiano es alcanzar el propósito de Dios, que es el monte de Sión espiritual. Salmo 132, versos 13 y 14. Mira lo que dice la Biblia. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Cuando Josué dice allá en Hebreos que hay un reposo que falta para el pueblo de Dios, está hablando de Sión. Hermano, Dios quiere llevar al reposo al pueblo de Dios. Eso significa que lleguemos a ser su morada. Hermano, Jesucristo no es el camino al cielo. Él es el camino al Padre. ¿Sabes qué significa conquistar el monte de Sión? Llegar a ser uno con el Padre y con el Hijo. Cuando alguien es salvo, solo es templo del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es David, aquel que conquista el monte de Sión. Juan capítulo 14, versos 21 y 23. Escucha: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ojo, mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada con él. Esta experiencia es diferente. Es diferente tener al Espíritu Santo en mí a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Hermano, hay 3 tipos de cosecha: del 30, del 60 y del 100 por 1. El del 30 solo tiene el 30% del carácter de Cristo. Perdió 70% de Dios. El del 60 solo tiene 60% del carácter de Cristo. Perdió el 40%. No va a ser condenado, pero perdió el 40%. Y por último, el del 100%. Ese llegó a ser uno con el Padre y con el Hijo. Padre, no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que todos sean uno, Padre, como tú en mí, yo en ti, todos uno, perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Ahí lo lees, Juan capítulo 17, del 23 en adelante. Ese es el llamado, el monte de Sión, ser morada. Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ojo, para que Cristo habite. Esta es otra experiencia, hermano, es ser morada. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. Ojo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué, hermano? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es el monte de Sión, hermano. Por eso es que quiero que el Señor te mate. Porque si tú mueres, Cristo va a vivir. Entonces sí vas a poder ser lleno de Dios. Si no, vas a tener 40 de Raúl y 60 de Cristo. 80 de Raúl. ¿Tú quieres tener 70 de Saúl y solo 30 de Cristo? No, ¿va? Hermano, si no mueres, vas a tener un porcentaje de ti mismo y otro de Dios. Y así no es la cosa. Se trata de todo Dios, hermano.
Por eso debes de proseguir al monte de Sión. No te quedes en el Sinaí con bautismo en el Espíritu Santo. Sigue. 2 versos más. Hebreos. Y de ahí doy una cita para terminar. Hebreos 12, 22 al 24. Solo voy a leer 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hermano, este es el llamado del creyente. Y David conquistó Sión. A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Hermanos, los primogénitos son los cristianos del 100%. Ellos reciben la doble porción. No todos van a estar en esa posición, ¿no? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, son gente del 100%. Hermano, aquí te vamos a enseñar para que clames a Dios para ser del 100%, y que lleves a tus hijos, a tu esposa, al 100%. Eso no puede ser del hombre, hermano, pero para la gracia de Dios sí es posible. Terminemos con David. ¿Por qué David es tan importante? Mira lo que hizo David cuando fue nombrado rey de Israel. Con eso terminamos. Por favor, segunda de Samuel capítulo 5, del 4 al 10. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Miren lo que dijeron los jebuseos, hermano. Aún los ciegos y los cojos te echarán, hermano. Queriendo decir, no, hombre, aquí somos tan buenos para la guerra que los ciegos te van a echar, David, y los cojos. Todo esto tiene un significado, hermano. Dice el versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Porque esto, y por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. ¿Y qué significa esto? Hermano, para la guerra, ¿no es cierto que a nuestros hermanos soldados, no es cierto que los cojos y los ciegos no son tan peligrosos como una persona con todas sus facultades? Es correcto. Hermano, un ciego y un cojo no es mucho de tenerle miedo. Claro que tener sus precauciones, ¿verdad? Pero no genera gran peligro. ¿Saben qué significa cojos y ciegos? Pecados inofensivos. David estuvo dispuesto a perseguir a todos sus enemigos y destruirlos. ¿Quién es el que conquista el monte de Sión? Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Los destruí de tal manera que no se levantase. Solo aquellos, hermanos, que destruyan por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo todo pecado, acción, intención y obra, llegarán a ser uno y conquistarán el monte de Sión. Hermano, para conquistar el santo monte de Sión hay que venderlo todo, dejarlo todo. Y esa es la carga de este ministerio: enseñarte la palabra de Dios para que ames al Señor profundamente y te entregues para dejarlo todo, todo pecado, toda injusticia, toda maldad, y vivir para amar y complacer al Señor. Muchas gracias, hermanos, por estos 3 días.
Vamos a orar a Dios y despedirnos en oración. Vamos a hacer una petición al Señor. Después daré el tiempo para que el pastor Raúl nos despida en palabras de oración. Pero primero oremos delante del Señor. Ponte de pie, por favor. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hermano, antes me acaban de recordar, por favor no se vayan a retirar, porque hay una foto que queremos tomar en cada curso. Al final se toma una foto de los estudiantes. Así que por favor, después de la oración final que el pastor Raúl va a hacer, solo nos venimos. ¿A dónde, hija? ¿Aquí adelante? Ok, entonces nos vamos a ir adelante para la foto. Oremos al Señor. Padre, Señor, hemos estudiado este curso de liderazgo y tú nos has desafiado a ser líderes conforme tu corazón y tu alma. Líderes que sean leones, águilas, bueyes, hombres, en quienes se desarrolle, Señor, la naturaleza de la sabiduría que es Cristo con sus 7 pilares. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre mío, ayúdanos. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Señor, hemos iniciado una labor, una carrera, pero todavía nos van a faltar 3 años, Señor, de estudio. Pero ayúdanos para poder escuchar tu palabra, aprender de ella, tener la gracia para recibirla. Padre, gracias por habernos permitido oír tu palabra. Ahora te pedimos, danos la gracia para obedecerla y caminar en ella. Gracias por la Fuerza Armada, Señor, del Salvador. Gracias por el lugar que nos has dado para estar aquí. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que nos permitas vivir para ti, para complacerte y adorarte. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis amados, solo recuerden, por favor, el próximo curso es el libro de Ezequiel, 15, 16 y 17 de enero. Y el 15 nos quedamos después de la clase para consultoría. Amén. 15, 16 y 17. Por favor, si tienen alguna pregunta con los exámenes, no duden. Yo quisiera pedirles que anoten mis celulares y me agreguen de contacto, porque si no me agregan, yo no les puedo mandar la información. Es decir, se la mando pero no les llega, ¿verdad? Yo ahí estoy mandando información. Tengo 2 celulares, 7649-2352. Repito, 7649-2352 y 7150-3438. Si alguien sintió del Señor, 7150-3438. Si alguien sintió del Señor que este material le puede servir para enseñar, con mucho gusto te mando, hermanos, mis bosquejos. Y si te sirve la presentación, también te la mando, hermano. Para mí es una alegría que pueda servirte para bendecir a otros. Amén. Muchas gracias. Doy el tiempo, Pastor Raúl, para que nos despida en oración. Mis hermanos, y luego les vamos a pedir que bajen acá, nos vamos a tomar la fotografía. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por este curso, Señor, que se ha impartido en este lugar, en estas instalaciones. Gracias, Padre, por las personas a quienes tú tenías en tu presciencia para que pudieran acudir, para que pudieran venir, como dice tu palabra, a todos los sedientos, venir, comprar, sin dinero y sin precio, vivo y leche. Señor, en el nombre de Jesucristo agradecidos estamos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que están recibiendo. Te pedimos
que por favor nos hagas agentes multiplicadores, árboles de justicia, que llevemos el fruto de justicia, del cual otros también puedan alimentarse. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, guárdanos en el camino, y que el resto del día, el resto de la semana pueda ser productivo y que vivamos para tu gloria. Gracias por Jesucristo. Amén y amén.